Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy vamos a platicar acerca de dos dimensiones. La primera es la dimensión pedagógica, que es sumamente importante en este tema y sobre todo para su carrera. Pedagogía hoy en día, pues no solamente es conocimientos, sino transmitir los conocimientos. Y obviamente tiene que haber una pedagogía, tiene que haber una didáctica, o sea, tiene que haber de todo. Entonces, si nosotros estamos preparados en esta, ahora sí que dimensión pedagógica, en la enseñanza y los alumnos, alumnas en el aprendizaje, yo creo que podemos llegar a muy buen término. Es importante mencionar que cuando nosotros decimos que la pedagogía es el cómo enseñar, ¿sí? ¿Cómo enseñar? ¿Con qué enseñar? Herramientas que hay que utilizar. ¿Dónde enseñar? No es trascendente, pero los ambientes en el aula tienen mucho que ver y sobre todo cómo el alumno y la alumna pues tienen esa motivación extra. Entonces, la dimensión pedagógica tiene pues ahora sí que eh, tres sentidos. ¿Sí? Aquí los vemos. Tenemos obviamente una parte fundamental que es la ética del educar. Hoy en día, tristemente, lo tenemos que decir, hoy en día padres de familia, pues mandan a sus hijas, a sus hijos a escuelas privadas. ¿Por qué? Porque no porque tengan mayor deseos de prestar un servicio, de esa práctica docente, que no se piense que hemos perdido el rumbo, el querer enseñar y por andar en la grilla, etcétera, etcétera. No, esas son otras cosas que obviamente ya se dan cuando ya estamos en el trabajo, pero creo que sí es muy importante el sentido que le das tú como pedagogo. O sea, cómo tú tienes esos deseos, ¿sí? Realmente esa vocación de ser docente. No es fácil ser docente. Hay que tener muchos deseos de enseñar. Quisiéramos que todos los docentes tuvieran la misma idea, y obviamente tendríamos una mejor sociedad, pero pues tristemente hay que mencionarlo, ¿no? No todos son muy buenos maestros, no todos son excelentes maestros, hay maestros, y con esto te lo digo todo, hay maestros que se dedican a cobrar, que se dedican a andar. Y obviamente ahí es cuando muchos niñas y niños no entienden por qué no aprenden. Y bueno, es una parte fundamental el sentido y obviamente la palabra funcional aquí es la ética del educar. La ética del educar. Son una frase que conlleva a muchos sentidos, pero es ética. Yo me quedo con ética. Y de ahí, pues obviamente, paralelamente, que llegan en un momento a llegar a una arista en la que obviamente está la enseñanza basada en una gran pedagogía. O sea, para enseñar hay que estar preparados. No solamente es saber, no, hay que estar preparados. Hay que saber cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, en dónde lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Y obviamente es una práctica, la enseñanza es una práctica y la pedagogía es un saber, ¿sí? Un saber y una práctica y un saber. Aquí no es cuál es primero, no, y las dos, por eso está aquí así paralelamente, pero llegas al final a esa dimensión pedagógica, así como lo tenemos aquí, ¿verdad? O sea, tenemos una base, que es el sentido, y paralelamente van caminando cuando de repente hay una inclinación para llegar
a un objetivo. Y al final de cuentas es eso, o sea, cómo nosotros realmente, para poder trascender, es importante esta parte. El tema está padrísimo, ¿no? La dimensión pedagógica, el centro, ¿sí? El centro de la profesionalidad docente, el núcleo, o sea, la parte fundamental. Se oye muy padre, la verdad. Se oye padrísimo el escuchar esta parte. Perdón. ¿Qué es la dimensión pedagógica? La dimensión pedagógica, como lo dice aquí y como lo dije hace ratito, es el núcleo esencial. Hola, Cintia, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Mencionaba, la dimensión pedagógica es precisamente eso, es el centro, es la parte céntrica de la enseñanza, es la esencia misma de la educación. Cuando nosotros tenemos realmente el querer, no solamente es el sé, yo sí sé, yo sé mucho, sí, puedes saber mucho, pero aquí el problema es qué tanto transmites, ¿sí? O sea, cuando tú dices, es que yo tengo todas las ganas, todo el deseo, toda la vocación de enseñar, ¿dónde se refleja? En los niños, en las niñas, en los adolescentes, cuando ellos empiezan a entender, ¿sí? Cuando ellos empiezan a saber, cuando ellos empiezan a practicar lo que han aprendido. Ahí es cuando decimos, realmente hay una práctica docente en este docente o en esta docente. Esta dimensión representa, como dice aquí, el corazón, o sea, ¿qué más les puedo decir? El corazón de la profesionalización docente. Obviamente, pues es el saber, el cómo. ¿Cuál es el significado de pedagogía? ¿Lo saben? Yo digo que sí. Bien, Ed, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cintia, Bianet, para ustedes, ¿qué es la pedagogía? Pues es como, ahora sí de que yo lo entiendo como, pues, es como una disciplina pero que no estudia simplemente la educación, o sea, que busca métodos para poder enseñar a los niños, o sea, buscar estrategias de cómo trabajar con algún niño o en algún caso. Bien, bien, Cintia. Bianet, para ti, ¿qué es la pedagogía? Pues es el proceso que estudia el aprendizaje y la enseñanza. Y sí, como dice mi compañera Cintia, busca métodos pues métodos que les vayan mejor a los alumnos, de acuerdo a sus necesidades. Totalmente de acuerdo. Ambas, generan un conjunto de lo que es precisamente la pedagogía. Y la pedagogía se define o en su concepto es el arte de enseñar. Y cuando hablamos de arte es conjugar muchos elementos, como los dijeron ustedes. O sea, es realmente cómo en mi práctica, cómo en mi práctica estoy enseñando o estoy reburujando a las y a los alumnos. Pero es eso, es el arte de enseñar. Y cuando hablamos de arte, hablamos de una conjunción de situaciones, de diversas situaciones. Entonces, obviamente, pues tienes que entender el proceso lo vuelvo a mencionar en un triangulito hay un sentido, hay una enseñanza y hay una pedagogía.
pero no es primero la enseñanza y luego la pedagogía, o es primero la pedagogía y luego la enseñanza, no. O sea, un día puede estar acá, otro día acá, un día acá y otro día acá, pero al final de cuentas hace esto. O sea, al final, en la arista final, donde están mis dedos moviéndose, ahí es donde se genera la dimensión pedagógica. Aquí abajo, en esta parte de aquí abajo, es precisamente el sentido que yo le doy como docente en mi práctica. Ahí es donde yo digo, estoy enseñando esto, matemáticas, biología, lo que sea, pero tengo que entender que es, no solamente es enseñar, sino saber qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque tengo aquí, no sé, esta niña, vamos a llamarla Lupita. Esta niña que está aquí sentada con la maestra, Lupita, pues obviamente está tratando de aprender algo, pero la maestra en ese diagnóstico, ella ya tiene ¿qué es lo que le falta a Lupita? ¿Qué le falta a Lupita? Ah, pues no comprende la fonética. Ah, muy bien, entonces me voy a trabajar la fonética. No conoce bien la grafía. Ah, pues me tengo que ir a la grafía. No sabe conjugar palabras. Ah, pues me voy a las sílabas. O sea, en ese conocimiento que la maestra conoce cuál es el diagnóstico de cada una y cada uno de sus alumnos, para la maestra es mucho más fácil generar una planeación. Y ahí entra precisamente, déjenme mostrarles nuevamente, la que les decía es esta. O sea, cuando hablamos de la dimensión pedagógica es esto. Hay un sentido, o sea, hay un sentido, hay una ética y hay una práctica que es la enseñanza y un saber. Y muchas de las veces primero es una y luego es otra, y luego a veces otra y luego una. Pero al final de cuentas llegas aquí a la dimensión pedagógica y que al final de cuentas es lo más importante. Para ustedes como próximas pedagogas, pues obviamente pues es importante entender este triángulo. Eh, continuamos. ¿Nos ayudas a leer, Cintia, por orden de aparición? Tres aspectos fundamentales de la dimensión pedagógica. Adelante. Eh, el juicio pedagógico permite dis- discernir las diversas maneras de aprender de los estudiantes, valorando sus necesidades, posibilidades para, ay, perdón, valorando sus necesidades y posibilidades para ofrecer la mejor respuesta contextualizada. Se alinea con la práctica reflexiva de Piaget. Ay, no veo Renault. bien, profe. Ajá, estoy del teléfono. Philip El estilo, Renault. Sí, por favor. el liderazgo motivacional inspira el interés y la confianza en grupos heterogéneos, superando adversidades para potenciar el desarrollo pleno de la capacidad, basada en el efecto Pigmalión y la Ujú, autoeficacia de Albert Bandura. así es. Vinculación. Se centra en establecer lazos personales significativos con los estudiantes, promoviendo la empatía, el cuidado y la búsqueda de potencial individual. Resuena con la pedagogía del cuidado de Nell Noddings y la educación como práctica de la libertad de Paulo Freire. Bien, el primero, precisamente como lo dice Perrenot en el juicio político, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho la situación de la nueva escuela mexicana, donde nos dice que hay que trabajar mucho la parte crítica y reflexiva. O sea, no solamente es, este color es verde, achi, pero ¿por qué es verde? O sea, el alumno tiene que preguntarse a sí mismo, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿En dónde? O sea, siempre tiene que haber ese pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico es hacer que la persona, alumno, analice, ¿sí? Analice y cuestione,
¿sí? Cuestione el porqué de las cosas. Y al final de cuentas, en este caso, como le conocemos todos, la fenomenología te permite analizar el porqué de las cosas, ¿sí? Y siempre es muy importante que el alumno pregunte por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, aunque te aburra. Ustedes, yo me imagino que en un momento que tengan alumnos chiquitos, sobre todo, siempre va a estar por encima el por qué. Primero y segundo grado de primaria, siempre te vas a encontrar con niñas y niños que te digan por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso nos cuestiona, o no nos cuestiona, perdón, nos menciona Philippe Perneau. O sea, Perneau nos habla precisamente de esto, de la práctica reflexiva. Y obviamente viene la otra parte que nos habla Bandura, Albert Bandura, acerca del liderazgo. El liderazgo es generar confianza en las y en los niños en tu aula. O sea, que tú generes esa confianza de manera de que se acerquen a ti y te pregunten. Ese es el efecto Pimaleón. O sea, que se acerquen a ti, que te digan, es que yo quiero saber esto. Ah, carajo, pero ¿por qué? O sea, de dónde extraes precisamente esa pregunta? O sea, dices, bueno, es que si dice el maestro esto, pues debe de haber un porqué, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, obviamente estamos hablando de fenómenos donde obviamente una persona tiene otra influencia sobre estas otras personas a las cuales pues queremos pues hacer reflexión, ¿no? Y por último, obviamente Pablo Freire nos habla precisamente en la educación de los oprimidos, pero también nos habla de la educación como práctica de la libertad esta situación, ¿no? ¿Cómo se vincula el alumno? Hoy en día, acuérdense que la nueva escuela mexicana nos dice que el alumno es, o la educación para el aula, para la escuela y para la comunidad. Pero también pueden utilizar otros conexiones o otros conectores, como es con la escuela, con la comunidad y con el aula. Esto te va a permitir realmente cuidar, cuidar mucho el potencial de cada una y cada uno de los niños. Esto nos lo maneja también Noddings, en ese tipo de cuidado. O sea, tenemos que tener mucho cuidado para no romper esos vínculos que tú como docente o el director generan con las y con los alumnos. Pero también nos habla Pablo Freire acerca de esta práctica de la libertad en la educación, o sea, aprender a partir de cómo estoy aprendiendo. Y de ahí, pues yo creo que también tenemos que entender o tenemos que leer. Yo me imagino que en alguna materia ya los pusieron a leer precisamente la educación del oprimido, quiero pensar. Y si no, pues muy pronto los van a poner a leer. Eh, Vianet, ¿nos ayudas con el siguiente, por favor? Mm, mm, mm. Ah, perdón, 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 perdón. Ok, aquí. ¿Qué es para ti, Vianey, el núcleo de la profesionalidad docente? Ay, no sé, A ver, no sé. fíjate, El, el núcleo, entendemos lo que es el núcleo, ¿verdad? El centro, el el corazón centro. de la profesionalidad docente. ¿Cómo qué será? ¿Cómo qué crees tú que sea? No se me viene nada a la mente. Cintia, Pues yo creo que el núcleo es como todo lo que conlleva ahora sí que el trabajo, la pedagogía, como las planeaciones, la ética, el trabajo en equipo, o sea, ya todo lo que desempeña más
en un salón de clase. La responsabilidad, los compromisos, yo así como más o menos lo entiendo. Sí, de hecho son cuatro puntos muy importantes en esta parte de la profesionalidad del docente. La número uno es entender en dónde estoy parado. ¿Cuál es mi Ujú. función? O sea, ¿cuál es mi función específica? Enseñar, basado en la pedagogía y mediante la gestión escolar. Esa parte la entendemos perfectamente, porque luego de ahí viene lo que decías ahorita, la organización pedagógica didáctica, que es la planeación. O sea, tú haces tu diagnóstico, generas tu planeación y a partir de ahí viene la práctica docente. Y dentro de esa práctica docente, pues obviamente vienen muchas situaciones que obviamente en este caso el número cuatro, las cuales te vas a envolver como el rezago educativo, vienen otras situaciones como las cuestiones emocionales de las y de los alumnos, situaciones de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos puntos que no están en tus manos, pues obviamente tú tienes que generar precisamente, volvamos al punto número uno, la gestión escolar. O sea, tú tienes que buscar la manera de que esas niñas y esos niños aprendan, pues de la mejor manera, ¿verdad? Independientemente que si el niño lo golpeó su mamá, que si no la lleva a la escuela porque se quedó dormida, que porque la niña no quiere, etcétera, etcétera. Pues obviamente tú tienes que luchar contra todo esto y por eso hablo del número uno, la gestión escolar. O sea, ¿cuál es tu función? Enseñar, pero también es gestionar, que las niñas, que los niños se enamoren de la escuela, se enamoren de la clase, porque si no, entonces vamos a entrar en problemas. Y luego la otra parte es precisamente cómo te organizas pedagógicamente y didácticamente basado en tu planeación, ¿sí? Tu planeación didáctica. ¿Por qué? Porque de ahí tú tienes que generar tu práctica docente o la práctica pedagógica, como le quieras llamar, para poder en ese entonces llegar al punto cuatro, que es donde todas la diversidad de problemas con las que te vas a encontrar, pues tienes que luchar contra todas ellas. Entonces, esto es al final de cuentas la dimensión pedagógica. Yo me quedo mucho con la primera parte. ¿Cómo tenemos que generar nosotros una planeación? ¿Cómo? ¿Cómo lo generamos? Pues a través de tu diagnóstico, ¿sí? Obviamente están los planes y programas, ¿verdad? Ahí, si nos vamos al codiseño, pues entendemos que el codiseño es cómo lo voy a generar, ¿sí? Por eso se llama codiseño. O sea, ya hay un diseño que son los planes y programas del Sistema Educativo Nacional. Luego viene el codiseño. El codiseño te permite ahí modificar, ¿sí? Modificar la estructura de lo que tú tienes ya planteado. ¿Por qué? Porque cada contexto es totalmente diferente. Entonces, a partir de ahí, tú entiendes cómo puedes generar toda esta situación. Bien, ah, hasta aquí, ¿alguna duda? Buenas tardes, Yuridia. Yo no tengo duda, profe. Muy bien, bien. Entonces, lo primero que sí es importante en la función, pues obviamente es basándonos en los planes, ¿verdad? Pero obviamente, antes de todos esos planes, tienes que entender que hay un sistema, ¿sí? Hay un sistema el cual no puedes, este, modificar. Puedes adaptar, que es muy diferente, ¿eh? Porque en esa libre cátedra, en los principios de la nueva escuela mexicana, hablamos de la libertad de cátedra, sí. Pero cuando te dicen libertad de cátedra, no es que pongas otros temas, no, es que posiblemente agregues
los pongas a investigar, a reflexionar situaciones como, por ejemplo, ¿quién fue Francisco Villa? La historia de México nos ha dicho que Francisco Villa es uno de los más importantes en la Revolución Mexicana, sí, pero ¿quién era Francisco Villa? Y tienes que tratar de hacer que los alumnos investiguen. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir a ti que el alumno te diga, cómo fue que Francisco Villa llegó a ser guerrillero. De lo contrario, pues obviamente, pues te puedes topar con situaciones de que, ¿y quién era Francisco Villa? Ah, carajo, ¿cómo? ¿No sabes quién es Francisco Villa? Sí, sé que fue un líder de la Revolución Mexicana, que participó en el norte, pero ¿quién era Francisco Villa? O sea, eso es parte de lo que tú puedes hablar de la libre cátedra. No es que tú puedas cambiar. No es que tú puedas cambiar los planes y programas, no, es que tú puedas generar algo dentro de la misma planeación didáctica. Y eso es lo que realmente se refiere el, la nueva escuela mexicana. Entonces, sí es importante también, yo creo que esto se los han dicho mil veces, los ejes articuladores. Los ejes articuladores son fundamentales y vaya que son fundamentales para poder generar tu planeación. ¿Por qué? Porque los ejes articuladores te permiten analizar la personalidad, ¿sí? Te permiten generar también la inclusión. O sea, ¿cómo vas a planear? Pues detectando los problemas que tiene cada uno de tus alumnas y de tus alumnos. Y a partir de ahí, entonces sí vas a decir, bueno, Panchita tiene pues problemas de lectura. Ok, voy a generar actividades generales para no evidenciar a Panchita. Y obviamente esas actividades van a reforzar probablemente, o a lo mejor ya están muy bien reforzadas con los otros alumnos, pero pues yo no voy a evidenciar a Panchita, aunque desgraciadamente muchas niñas y muchos niños ya saben quién tiene el problema de lectura, de escritura, de comprensión. Y lo primero que hacen los buleadores, que tristemente así los vemos, es que dicen, esta actividad es para ti, Panchita. O sea, sí es importante que tú gestiones el respeto, ¿sí? Que tú gestiones el respeto ante ese tipo de situaciones. Que qué bueno que sean tres o cuatro. ¿Para qué? Para que se generalice un poquito más. Pero sí, los ejes articuladores sí son importantes que ustedes los dominen, pero casi a la perfección. ¿Por qué? Porque a partir de ellos ustedes van a generar precisamente una planeación. Acuérdense que son igualdad también, y es importante esa parte, ¿no? La interculturalidad, la igualdad, lo que ya habíamos comentado del pensamiento crítico, hay que hacerlos críticos a las niñas y a los niños, hay que hacerlos que reflexionen, que analicen, que ahora sí que hasta debatan una situación sin dejar de lado la inclusión. O sea, de estos siete ejes articuladores, pues la verdad es que sí es funcional que todos que todos conozcan estos siete ejes articuladores que para mí fueron importantes, ¿eh? En las planeaciones anteriores, desde que la Secretaría de Educación en 1922 surge, no se había dado esta situación tan específica, ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Tan específica. Yo me quedo totalmente analizando cada uno de estos puntos y digo, híjole, es que sí es cierto. O sea, sí entendíamos que los alumnos tenían que ser parte importante de los temas, pero para eso teníamos que incluirlos. ¿Y cómo los ibas a incluir? Pues generando estos proyectos, pero dentro de estos proyectos,
estarían trabajando todos. ¿Para qué? Para que todos analizaran. Y entra ahí, obviamente, el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico nos permite generar precisamente el análisis. Pero para eso tú, como docente, tienes que buscar la manera de que a ellos les llame la atención, ¿sí? Porque acuérdate que cada uno somos diferentes y entra precisamente, mi pensamiento es totalmente diferente al de ustedes y ahí entra la interculturalidad. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ustedes piensan de una manera, es más, ustedes tres piensan totalmente diferente. Podrán ser muy iguales en muchas cosas, pero piensan diferente. Y obviamente ahí entra la interculturalidad crítica. ¿Por qué? Porque se refiere a nosotros como personas, como comunidades, como identidades, como formas de hablar, como forma cultural, social, etcétera, etcétera. Esta parte es fundamental, ¿eh? O sea, la interculturalidad crítica es muy importante que un maestro o maestra comprenda muy bien qué es y para qué es. Entonces, yo creo que estos temas son importantes para que ustedes los manejen, pero no solamente como conocimiento, sino como integrado. ¿Cuántas escuelas hoy en día, cuántas escuelas hoy en día no hemos respetado la vida saludable, que es otro de los ejes articuladores, ¿sí? La igualdad de género, ¿sí? O sea, todavía, vendemos que el dulcecito, que el chocolatito, que el panecito. ¿Por qué? Porque no entendemos realmente el objetivo de este eje articulador. Y obviamente, cuando hablamos de esta parte fundamental, pues obviamente la vida saludable es igual, es igual de importante que la igualdad de género, ¿sí? Y sobre todo, hay uno que a mí me gusta mucho, que es la apropiación de las culturas. Cuando nos enseñan otro idioma, nos estamos apropiando también de de otra cultura. Cuando hablamos de los mayas, por ejemplo, nos estamos apropiando de esa cultura. Cuando hablamos de los mixtecas, cuando hablamos de los toltecas, o sea, estamos apropiándonos de otras culturas. Y obviamente, pues eso nos permite ser culturalmente mucho mejor. Entonces, me queda muy claro que sí tenemos mucho trabajo por hacer. No sé, hasta aquí, Cintia, Bianet, Yuridia, ¿qué opinan? Cintia, Pues sí, de lo que nos comenta, que ya, bueno, no se respeta muchas cosas de ambas partes. O sea, por ejemplo, dentro de la escuela mexicana, pues no se respeta que la comida saludable, que la manera en que trabajan los maestros. Y de la parte, bueno, de parte por dentro de los maestros, pues también hay muchas cosas que ahorita como los papás no respetan y que aunque uno como pedagogo o docente haga varias estrategias, siempre de esas varias estrategias pues se necesita como el apoyo mutuo en la familia y los alumnos. Entonces sí como que tienes que tener ahora sí de que varias estrategias, varios movimientos, pues sí, sí está muy difícil. Bueno, yo estoy en el medio docente en preescolar, pero es método Montessori. Entonces qué sí se me padre. hace, hay ocasiones que sí necesitas, varías tú las estrategias, pero hay veces que no recibes tanto apoyo externo y que es el que a veces a los docentes nos detiene para poder lograr el objetivo con los niños. Sí, me imagino. ¿Qué crees? Que es precisamente el tema que vamos a seguir, perdón, a trabajar en la segunda parte. Es precisamente la dimensión psicosocial, o sea, la cuestión de las relaciones entre docente, padres de familia, docentes, comunidad, docentes directivos. O sea, esta dimensión psicosocial te permite precisamente eso que estás mencionando. Muchas veces, en vez de motivarte, te desmotiva el hecho de que tu director o tu directivo
o los padres de familia, o sea, todas estas cuestiones los vamos a ver ahorita después, pero es un tema muy importante. Yo creo que hoy en día se da mucho esta situación porque pues ya los padres, pues no sé, aquí sí yo lo dejo en pregunta. No sé si el padre de familia, no le interese que los niños tengan un futuro o piensan que no va a haber problema porque ya está todo resuelto. No sé, o sea, me quedo con esa, pues ahora sí que esa duda y casi en la diapositiva inicial, pues es como que cuando entras de maestro, cuando te dan tu contrato, tu base, como sea, es como que caes en el abismo, ¿verdad? No sabes a dónde vas a parar porque, o sea, pues todo a tu alrededor está padre, o sea, tienes un trabajo, un salario, etcétera, etcétera, pero esa dimensión, por eso se llaman dimensiones, esa dimensión donde entras, que dices, no manches, o sea, ¿cómo los papás, no entiendo cómo los papás no te ayudan a ayudar a sus hijos? O sea, no entiendes esa parte, pero es eso, efectivamente, Cintia. No sé, Vianet, ¿tú qué opinas, Vianet, de este tema que hablábamos hace ratito? Yo por eso les decía la semana pasada y en el video creo que quedó bien claro, ¿no? Que es un tema realmente padre, muy padre, porque bueno, Cintia lo acaba de mencionar, ¿no? Hay que estar dentro para entender, hay que estar dentro para saber, pero cuando todavía no entras, híjole, es una emoción padrísima, pero sobre todo entenderlo. O sea, es lo más importante, Vianet, Yuridia. Hay que entender a dónde vas a entrar porque es padrísimo la docencia. La verdad, yo estoy enamorado de la docencia porque realmente es un mundo. Sales de ese mundo y piensas diferente, pero cuando estás dentro de la docencia dices, no manches, o sea, qué padre es ayudar a un niño a prepararse para su futuro. O sea, imagínense, estás preparando a un chavito para su futuro. Pero si eres mal maestro, le estás poniendo una barrera y esa barrera le va a afectar para toda su vida. O sea, como que quieres ser, ¿verdad? En el segundo punto que les mencioné hace rato, perdón, en el primero de la gestión pedagógica, o sea, su práctica docente, cómo la van a llevar. O sea, bien, respetando los valores, respetando la esencia, como decía ahorita, el núcleo de la responsabilidad del docente o simplemente vas a dejar que pase cada 15 días para cobrar tu cheque. Son dos maestros diferentes. Entonces, sí me quedo con esa parte, sí me quedo con esa parte. No sé, Vianet, Yuridia, quien quiera responder. Bueno, yo a lo que entendí hacia la pregunta anterior que me hizo es como que el docente son los pilares de la educación. Ujú. Am, el profe, pues en sí demuestra que sí sabe enseñar y que le apasiona la profesión. Totalmente de acuerdo. Yuridia, ¿tú qué opinas, Yuridia? Bueno, en el chat pusiste es que estoy teniendo problemas con la red debido a la lluvia, me imagino. Si quieres escribirlo, aquí lo leemos, pero creo que sí es muy importante. Yo como docente, o como su asesor de esta materia o de este módulo, es en la carrera de pedagogía es importante que nosotros como docentes sepamos ¿cuál es la comprensión de ustedes ante los diferentes temas? Y este tema, la verdad que es muy importante, la organización. O sea, la organización, así es, así de fácil. Es organización perdón,
organización y gestión de una institución educativa. O sea, ¿cómo? Así de fácil. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo ahorita es como que una embarradita, porque acuérdense que nada más son dos sesiones, el foro y el examen. Entonces, a partir de ahí, pues tenemos que entender que tenemos que prepararnos al final de cuentas. Tenemos que prepararnos porque ahora ustedes, cuando nosotros nos vayamos, ustedes se van a quedar al frente de estos nuevos futuros profesionistas. Yuridia está escribiendo, yo creo. Nada más son ustedes tres, ¿verdad? Cintia, Bienet. Falta otra compañera que se llama Jade. Ah, falta otra compañera. Ah, ok. Bueno, entonces sí hay que mandar el video, ¿verdad? Generalmente mando el video cuando no participa una persona, pero cuando están todos, pues no hay necesidad de mandarlo. Pero en este caso, pues obviamente hay que mandarlo porque no asistió una compañera. Bien, algo de haber pasado con Yuridia, pero sí es muy importante, muchachas. O sea, no es como que es que el maestro se pone exigente, no, es que obviamente, como estamos hablando, ¿verdad? Es la gestión del aprendizaje. O sea, yo enseño, ustedes aprenden. ¿Por qué? Porque ustedes ahora después van a ser los que enseñan para que otros aprendan y así vamos a ir como en una carrera de relevos. Yo termino y el que sigue, ustedes terminan y el que sigue, y es generación tras generación y obviamente nosotros pues ya estamos en la puerta de salida esperando a que lleguen ustedes. Pero, pues por ahí dijo un maestro alguna vez, y con todo el respeto que se merecen todos, dice, entre más tontos, utilizo otras palabras, pero dijo, entre más tontos salgan, más trabajo voy a tener. Y eso es muy cierto. Entonces, lo que queremos es, a lo menos un servidor, no sé los demás maestros, pero un servidor, es que ustedes se preparen para que inmediatamente que presenten su examen de admisión o que vayan a una escuela privada, pues no tengan el problema si les hacen un examen de conocimientos, si les dicen, sabes planear, a ver, me haz una planeación, ¿qué es lo que primero que tienes que hacer? No, pues tengo que sacar un diagnóstico de la institución, tengo que hacer un diagnóstico de la escuela, perdón, del aula, tengo que hacer un diagnóstico de la comunidad y luego, pues obviamente, de a uno por uno para conocer exactamente cómo andan. Obviamente, eso es parte de lo que tienes que, antes que empieces a planear, tienes que tener tu diagnóstico muy, muy, muy bien definido para poder ahora sí planear. Bien, nos vemos. Voy a cambiar de sede. Bueno, ya nos escribió Yuridia Leo. Dice que podemos ayudar a orientar a las y a los alumnos y a todas sus acciones hacia el aprendizaje y a la formación de todos los estudiantes para adaptarlos o para adaptarles una educación de calidad y lo importante que es incluir a todos los alumnos. Aquí estás poniendo como cuatro ejes articuladores. Qué bueno que empiezan a manejarlos porque es muy importante que su lenguaje obviamente también lleve esas conexiones y esas coherencias dentro de lo que es la nueva escuela mexicana. Ok, les decía, me voy a cambiar de sede, entonces no van a ser 9 minutos, de 15 a 20 minutos si les parece. Mando nuevamente la liga y de todos modos la voy a dejar grabada. ¿Sale? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, profe, entonces se conecta de 15 a 20, ¿verdad? Sí, de 15 a 20 minutos. ¿Sale? Ok, Aquí, aquí. gracias. Nos vemos en un ratito. Bye.